Esta alabanza es una buena introducción al tema que hoy vamos a ver en la palabra de Dios, porque nos recuerda cómo en cada crisis que enfrentamos, Dios está pendiente de nosotros. No hay crisis en nuestra vida y es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando vemos la historia de David, la historia de Moisés, la historia de Ana, la historia de Josué. Cada uno de ellos enfrentaron crisis en su caminar con el Señor. Y en medio de esa crisis, Dios siempre les mostró y les demostró que Él estaba ahí para sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque todos enfrentamos problemas. Todos enfrentamos situaciones difíciles, complicadas. Y a la puerta de todos nosotros llegan un día, y no nada más uno, llegan de cuando en cuando. Así llaman a la puerta los problemas. Llaman a la puerta las noticias que no queremos escuchar, y que entonces es donde tenemos la oportunidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que esta pena que llama a mi puerta, que este dolor que está llamando para entrar a mi vida, que esta situación complicada me robe lo que Dios me ha dado, mi confianza en Él, mi seguridad, o voy a permitir que Dios sea el que en este momento de crisis me afirme y yo pueda salir confiado. Solo son dos opciones. O nos dejamos llevar por las malas noticias, nos dejamos llevar por la situación y la circunstancia difícil, sombría, o decidimos, voy a creer en Dios que me ama, en el Dios que me ha mostrado que tiene cuidado de mí, y en medio de esta situación, por difícil que parezca, yo voy a darle gracias y lo voy a alabar. Vamos a ver un claro ejemplo en la palabra de Dios de lo que puede hacer en el corazón y en la vida, en las circunstancias de las personas que deciden alabar a Dios y darle gracias en las circunstancias que están viviendo. El ejemplo que nos da la palabra de Dios no es para que digamos, ¡ay, qué padre lo que Dios hizo con ellos! No, es para que recordemos, dice la Biblia, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es para que tú, en el momento que enfrentes las situaciones complicadas en tu vida, sepas, yo tengo el mismo Dios, la misma invitación a descansar en Él. Y que entonces, en lugar de pensar más en el problema, pienses más en ese Dios que te ama y que realmente te invita a creer. Hablamos de realmente descansar en esas manos expertas, en esas manos que te están diciendo, yo tengo cuidado de ti. Creer realmente en las promesas que hemos recibido de la palabra. Y por eso aquí, de la mano de esta invitación a creer en el Señor, a descansar en Él, está también la invitación a mantente alimentándote de la Biblia. Porque tu fe, dice la palabra de Dios de manera bien sencilla, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Léela, aliméntate de ella. Ahí están las promesas en las cuales Dios quiere que tu vida descanse, ¿sí? Vamos a ver 2 de Crónicas 20, versículo 2. En este pasaje, Dios nos ilustra a un rey, el rey Josafat, que le llegan malas noticias, muy malas. Dice el pasaje, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Para tener una referencia que entendamos, Josafat estaba en Jerusalén, el reino de Judá, y le llega la noticia, el enemigo, una multitud enorme, está en En-Gadi. Es más o menos una distancia de unos 40 kilómetros. Para efectos prácticos, lo que Dios está diciéndonos aquí es que el enemigo estaba a la vuelta de la esquina. No más de 2 días de camino para que se enfrentaran a una multitud a la cual no le podían hacer frente. Dios nos da todos estos detalles para que entendamos que Dios está pendiente de nuestra vida. Cuando entendemos que Dios está pendiente de nuestra vida, debemos preguntarnos si es justo que cuando enfrentamos problemas nos preocupemos. Cuando realmente podríamos estar descansando en que Dios tiene el control. Vamos a ver cómo sí hay una reacción humana, podemos tener temor, pero la clave es no quedarte atrapado en el temor, que no te paralice el temor, sino que sea nada más así la chispa que te mueva en la dirección correcta, buscar al Señor.
Qué diferentes seríamos, qué cambio tan importante veríamos en nuestra vida si cada vez que enfrentamos una situación complicada, en lugar de ponernos a pensar nada más en el problema y cómo la resuelvo y ahora qué voy a hacer, etcétera, etcétera, nos dedicáramos a ir con el Señor y decirle: Dios, gracias por esa situación que estoy enfrentando. Darnos un tiempo en la presencia del Señor en lugar de estar tratando de encontrar el porqué de la situación, ¿sí? Josafat recibe la noticia: viene contra ti una tragedia. Y además le dicen: no está lejos, está así a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasó con Josafat? Él reaccionó en la parte humana igual que tú y yo. Dice la Biblia, versículo 3, entonces él tuvo temor. Vienen las situaciones difíciles, viene un ejército al cual ellos no le podían hacer frente y Josafat tuvo miedo. Es fácil para nosotros tener temor, pero vamos a ver que Josafat no se queda ahí. Dice la siguiente parte del versículo: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Fue en oración delante de Dios. Dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una de las cosas que primeramente Dios nos enseña en este pasaje es a dónde debes acudir cuando tienes un problema. ¿A dónde debes acudir cuando tienes esa situación que está completamente fuera de tu capacidad, fuera de tus recursos? Va en oración delante de Dios, convoca a todo Judá a ponerse a ayunar, a humillarse delante de Dios. Y entonces Él los convoca en Jerusalén y empieza a orar. Es una oración delante de Dios, pero pública. Versículo 6 dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nota esto, Josafat empieza a orar y su oración está sobre la base de lo que él conocía de Dios. Y por eso le empieza a decir a Dios, Dios, ¿no eres tú el Dios que está sobre todo, que está en los cielos? ¿No eres tú el Dios que reina sobre las naciones? Ese Rey de reyes, Señor de señores, que domina sobre todo. ¿No está en ti tal fuerza y poder que nada se te resiste? Y quiero que notes cómo es sobre la base de los atributos de Dios que Josafat se acerca a él. Y es así como que la introducción de la oración de Josafat para decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí porque sé que en ti puedo confiar. Una parte importante de cuando nos acercamos a Dios y buscamos en Él la respuesta, la guía, es que de manera natural, o sea, natural por el buscar al Señor, Él entonces puede quitar nuestra vista del problema, ponerla en Él, y entonces el problema, aunque no haya cambiado, simplemente tú ya lo puedes ver en la perspectiva no del problema que es más grande que yo, porque lo es, sino del problema que no tiene comparación con mi Dios. Del problema que no es y nunca será más grande que Dios. Y eso es lo importante. Quita tu atención del problema, pon tu atención en el Señor y vas a ver las cosas completamente diferentes. Después de decirle a Dios lo que Él sabe que Él es, ese Dios grande, poderoso, que todo lo ve, que está sobre todas las cosas, entonces Josafat hace algo que nosotros a veces fallamos en hacer. Es decir, le empieza a dar a Dios los detalles de lo que está viviendo, no porque Dios no los conozca, sino porque Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar hasta en el más pequeño detalle en Él. Muchas veces vamos a orar, Dios bendíceme en este día, ¿no? Así como que muy general, ¿no? Y Dios dice, oye, yo quisiera estar más involucrado aún en esos detalles pequeños o que tú consideras pequeños de tu vida. La oración de Josafat continúa así, versículo 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Estos pueblos venían a sacar a Judá o querían sacar a Judá de la tierra que Dios les había dado, cuando
cuando Israel salió de Egipto y atravesó por la tierra de estos pueblos, Dios les dijo, no, a ellos no los molesten, a esa tierra yo se las di. Y por eso aquí Josafat dice, tú nos dijiste que no los molestáramos y fíjate el pago que nos dan. Versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y esta parte que viene es bien importante, bien hermosa. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Cuántas veces nos podemos identificar con esta frase? Porque en nosotros no hay fuerza para quien viene contra nosotros con tan grande multitud. Sigue diciendo, no sabemos qué hacer. ¿Ves por qué la palabra de Dios es tan importante todos los días para nuestra vida? Porque refleja con mucha certeza, con mucha exactitud las circunstancias que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces estamos así? Es que no sé qué hacer. Y si no sabes qué hacer, la palabra de Dios te dice qué hacer, dice enseguida, y a ti volvemos nuestros ojos. Qué bendición es no saber qué hacer, porque te invita, pues entonces ve con quien sí sabe, ve con quien sí te puede dirigir. Versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fíjate cómo esta oración de Josafat delante del pueblo, todos estaban involucrados. Y eso también es una lección para nosotros. Hay veces como papás, y aquí, te llamo también a la prudencia y a la sabiduría, al sentido común, pero hay veces que no participamos de las bendiciones de enfrentar las pruebas con las personas que decimos, no, es que está chiquito, está chiquita, no tiene por qué saber esto. Y realmente vemos aquí cómo Josafat convoca al pueblo y todos ellos llegan con sus esposas, sus hijos, sus niños, dice aquí. Y la noticia fue transparente, a ver, estamos enfrentando esto, vamos a buscar a Dios. A veces en el seno familiar debemos aprovechar esa oportunidad de compartir a su nivel, hijo, hija, estamos orando por esto, hay esta situación y estamos descansando en Dios. A veces nos pasa con los mayores, ¿no? No es que no le voy a decir a mi mamá que tengo este problema porque se va a preocupar. Bueno, a lo mejor sí se preocupa, pero va a orar. Me acuerdo una vez que mi mamá me reclamó, me dijo, estoy grande, pero no soy tonta. Algo está pasando. Dime, para poder orar. Realmente cuando Dios nos permite enfrentar una situación, no es para que vayas solo, sino que vayas así en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que es la familia, y decir, Dios, aquí estamos delante de ti con nuestras situaciones. El enemigo siempre va a querer robarte lo más valioso que tienes. En el caso de Judá, los querían despojar de su heredad. En el caso de nosotros, el enemigo siempre va a querer robarte lo más valioso que tienes, tu relación con Dios, tu paz, tu gozo, la satisfacción que viene de vivir para Cristo. El diablo siempre va a querer robarte esto. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tomar la decisión de no permitirle que nos asalte, que nos robe la circunstancia, el problema, la dificultad, la enfermedad, lo que sea, que no nos robe de lo que Dios nos ha dado. Y la clave es, cuando venga el problema, dile a Dios gracias. Pídele a Dios un corazón que pueda estar agradecido y actuar agradecido. Cuando Josafat termina de orar, ahí en presencia de todos los de Judá que están reunidos para pedir ayuda de Dios, viene la respuesta de Dios a través de uno de los levitas, hijos de Asaf. Asaf es una persona que comúnmente se le presenta en la palabra de Dios como el líder de la alabanza o los encargados de la alabanza. No es un detalle menor que aquí cuando Dios le contesta a Josafat y al pueblo la oración que están haciendo, lo hace a través de uno de estos descendientes de Asaf. Versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Cómo estaba Josafat al principio de la oración? Temeroso. No temáis
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Las circunstancias que vivimos son enormes, por eso nos producen temor. Pero aquí la promesa de Dios es, a ver, esta no es tu guerra, déjame luchar por ti. La oración fue contestada y Dios les manda este mensaje: la guerra no es de ustedes, es mía. Qué alentador es saber que las batallas son del Dios que va delante de vosotros. ¿Por qué puede un muchacho como David tener el valor, el coraje de enfrentarse a un filisteo guerrero con experiencia, gigante? Porque David dice, no voy yo solo. El Dios que me ha dado las victorias en las circunstancias que he enfrentado en el pasado es el Dios que me va a permitir vencer a este gigante. Qué consuelo, qué gratitud brota del corazón, qué acción de gracias nos mueve a decirle a Dios, Dios, yo te voy a alabar porque sé que de esta me vas a sacar. Una alabanza por lo que Dios iba a hacer. Esta parte es clave en esta enseñanza. Humanamente, lo lógico, el orden natural para nosotros es, bueno, voy a alabar a Dios por lo que ya hizo. Pero aquí, Josafat está tomando una decisión, vamos a leerlo, de alabar a Dios por lo que apenas va a hacer. Vamos a ver versículo 21. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Nota cómo Josafat lo que hace es creerle a Dios. Creerle a Dios, y entonces al mandar al pueblo apenas a la batalla, al campo de batalla, él dice, a ver, primero que salgan los que van a alabar a Dios por lo que Él va a hacer. Apenas se dirigían a la batalla y Él ya está dispuesto a darle a Dios las gracias y la alabanza por lo que va a hacer. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, esta noción del tiempo es muy importante. Dice, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, el ejército que venía contra Judá, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Pero nota el tiempo. Cuando ellos empiezan a alabar, en ese momento Dios pone a los ejércitos enemigos a matarse unos a otros. Y se mataron los unos a los otros. Este pasaje lo que nos enseña con claridad es la victoria les fue dada, les fue concedida en el momento que se pusieron a alabar. Ese es el momento en el cual Dios se goza de, ¿estos me creen? Por eso dice la palabra de Dios que Él, Dios, habita en medio de las alabanzas de los que le creen. El pasaje dice, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso ni siquiera tuvieron que ir a pelear. Se fueron a presentar al campo de batalla para constatar con sus ojos lo que Dios ya había hecho. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Este pasaje es un pasaje hermoso, en el cual Dios nos recuerda que si tú volteas a ver tu vida, vas a ver que hay muchas razones para alabar a Dios. Haz una lista de las cosas por las que puedes darle a Dios gracias. La primera, la salvación. ¿Qué hizo para traerte a sus pies? Para conquistar esa decisión tuya de abrirle el corazón. Y desde ese día que te convertiste, tú puedes empezar así a anotar y a recordar lo que Dios te fue dando. Victoria sobre situaciones, sobre pecados que tú no podías dejar. Puedes empezar a anotar, a recordar cómo Dios te fue transformando. Cómo empezó a responder tus oraciones. Cómo empezó a darte una razón diferente para vivir.
Y cuando haces esto, estás descubriendo que hay muchas razones para alabarlo, para darle gracias, para proclamar Dios es grande y digno de toda la alabanza. Y entonces, junto con aquellos que la palabra de Dios nos presenta, junto con aquellos que hoy caminan junto a nosotros, junto al Señor o siguiendo al Señor, podemos sumarnos al cántico del Salmo 136, versículo 1, que dice: alabad a Jehová, alaba a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra forma en la que podríamos traducir la palabra misericordia es amor inagotable. O sea, es ese amor que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Un amor que no se acaba. Y dice el pasaje, su misericordia es para siempre. Siempre estamos recibiendo cuidados, beneficios, bendiciones de Dios, pero no siempre tenemos la actitud de gratitud que debería haber en el corazón. Piensa en Israel. Israel, Dios lo saca de Egipto, lo lleva a través del Mar Rojo. Israel vio numerosas señales por parte de Dios, milagros a su favor. Y apenas se enfrentaban a una dificultad y la queja. Ay, es que no hay agua. Ay, es que no hay pan. Ay, es que no hay carne. Ay, es que no hay sombra, ¿no? De veras. Y así, y ante cada necesidad, Dios iba respondiendo, pero en lugar de que se volcara su corazón a gratitud, siempre estaban muy listos, muy prontos para la queja. Para nosotros mismos es más fácil empezarnos a quejar por las circunstancias que empezar a decirle a Dios: Dios, gracias, muéstrame por qué estás permitiendo esto. Enséñame tu plan. Te voy a alabar aunque no vea la razón lógica. Cuando tú pierdes la gratitud, cuando la dejas de lado, pierdes también la capacidad de aprender, de ver cómo puedes depender de Dios en esa circunstancia. Hay cosas que no aprendemos más que en los problemas. Aspectos de nuestra relación con Dios que no podemos explorar, experimentar, si no es en las situaciones de crisis. Por eso Pablo le escribe a los colosenses, vamos a leerlo, Colosenses 3:15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo puede gobernar la paz mi corazón si tengo problemas? ¿Cómo puede gobernar la paz en mi corazón si tengo angustia, si estoy enfermo? Si tengo esta y la otra y aquella mala noticia. La clave está al final de este versículo: sed agradecidos. Si eres agradecido, Dios no va a tener problema para que en esa circunstancia, en ese problema, en esa enfermedad, en esa crisis, tú sigas teniendo paz. Es tan importante esto que Dios lo vuelve a repetir. A ver, es como que le dice a Pablo, a ver, recuérdaselos. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. O sea, Dios como que nos conoce, ¿no? Como que sabe qué fácil es para nosotros. Sí, ok, Dios, voy a orar, y de repente ya en la oración, en lugar de estar dando gracias, ya te estás quejando. Y Dios dice, ser agradecidos. Más adelante Pablo vuelve a escribir a otra iglesia, a los creyentes de Tesalónica, y vuelve a presentar así entrelazados, fuertemente unidos, la acción de gracias, ¿sí?, con la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dicen los versículos, primero, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Aquí no dice, dad gracias en todas las bendiciones, o da gracias cuando estás rebosante de salud, o da gracias cuando tus hijos están así en la mejor actitud contigo, sino da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la descripción de la verdadera oración, esa que te lleva a dar gracias, que te lleva a la entrega, que te lleva a vivir en esa actitud, acción de gracias. El dar gracias es lo que realmente le da vida
a la oración que puede agradar así a Dios, estar en la presencia de Dios. No hay otra consecuencia de esto más que un corazón que dice, voy a alabar a Dios en mis circunstancias. No necesariamente porque ya viste la respuesta, sino porque sabes que va a venir. En el Nuevo Testamento, Pablo una vez más dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Si algo te está llevando al afán, ponlo aquí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra vez, el corazón agradecido. Nota cómo Dios nos recuerda que las peticiones son parte de la oración, pero no es el todo de la oración. En la oración debes incluir esa gratitud al Señor, esas palabras de gloria y honra al Señor. Y además, en tus peticiones, Dios nos recuerda que debe ser detallado. Piensa en Ana. Ana va a la presencia de Dios ahí en el tabernáculo. Ella en su oración le da a Dios los detalles. Le dice, Dios, tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo necesito. Pero se los dice. Lo detalla. Una oración así, una súplica así, agrada a Dios y además abre la puerta para que nosotros descansemos en Dios va a responder. Una oración en la cual le podemos poner delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial, todas esas cosas que anhelamos, que necesitamos. Y esa es la oración que nos introduce al cielo. Porque la palabra de Dios dice así, ¿no? Dice que tenemos acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y piensa en esto, en la presencia de Dios siempre se le está alabando. Cuando llegas a la presencia de Dios con esa actitud de alabanza, Dios es Dios, Dios está pendiente de cada uno de nosotros, pero pongo este ejemplo como para que lo entendamos nosotros humanamente, ¿no? O sea, llegas tú con tu petición en alabanza y es como si Dios dijera, a ver, guarden silencio tantito todos los demás, voy a atender a esta persona que llega con este corazón. Alaba al Señor. Este versículo también nos enseña con claridad que nosotros debemos tener un propósito en la oración. Oras, pero tiene un propósito. Tenemos que tener también un propósito en la oración, no nada más para la parte personal, sino pon así una parte de tu oración de orar por tus compañeros de milicia, por tus compañeros de carrera. Mantente en ese contacto cercano, constante con otros creyentes e intercambien motivos de oración. ¿Por qué quieres que ore por ti? Y con esa misma confianza tú puedes decirle, y quiero que ores por mí en esta situación. La palabra de Dios dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y eso cómo se hace? En oración. Yo sé que las oraciones de ustedes son las que me han mantenido a mí y viceversa. O sea, si yo algo le pido a Dios es que ustedes no dejen de orar por mí. Pero eso no nada más es una necesidad entre oveja y pastor, sino entre oveja y oveja, entre amigos en Cristo. Mantente orando, porque son nuestras oraciones las que mantienen a nuestros amigos creyentes firmes en la fe. Cuando un creyente falla, flaquea, de algo podemos estar seguros, lo soltamos en oración, la soltamos en oración. Y por eso Dios nos recuerda, tu oración tiene que tener ese propósito de mantenerte a ti en lo individual agarrado del Señor y al cuerpo en el cual tú estás también sujeto en buena comunión con Cristo. Las victorias siempre se van a alcanzar en la oración. La oración debe ser sin cesar, porque Dios siempre está pendiente de nosotros. El Señor Jesús dice, pídeme y te daré.
A veces, como dice Santiago, ¿no? No tenemos porque no pedimos. Pero si le pides, Dios te va a dar. Dice en Mateo 7:7, palabras de Jesús: pedid y se os dará. Sencillo, ¿no? Buscad y hallaréis. Yo creo que Dios sabe que necesitamos las cosas así sencillitas, ¿no? O sea, lo pone al nivel que cualquiera lo puede entender. Iba a decir hasta que un niño lo entendiera, pero los niños son bien inteligentes. A veces somos más complicados los adultos. Los niños, dice Jesús, tienen una fe sencilla. Dios les dice, te amo, y ellos saben que Dios los ama. Llamad y se os abrirá. Aquel que tiene en su corazón esta certeza, Dios me dice que le pida, Dios me dice que le llame, Dios me dice que busque, porque Él va a responder. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos a través de creyentes de todas las épocas que dijeron, te voy a creer. Abraham, Moisés, David. Y son creyentes de los cuales Dios nos dice, lee sus oraciones. Yo te invito a que en tu tiempo devocional, en tu lectura diaria, vayas un poquito más despacio cuando encuentres la oración de uno de los creyentes y ve cómo oraron. Son oraciones, sí, prácticas. Piensa en Nehemías, ¿no? Así a punto de entrar a la presencia del rey, sabe que tiene que decirle algo, el rey lo llama. No le pudo decir a Dios, a ver Dios, al rey, aguántame tantito, tengo que orar antes de venir a la cita que me pides. ¿No? Lo llama el rey, Nehemías se pone a orar, una oración de unas cuantas palabras, llega delante del rey y le dice, tengo esto. O sea, nuestra vida en ese sentido debe ser una vida de oración. Nosotros oramos, el creyente ora porque sabe que Dios responde. Y cuando Dios responde, primero, tú y yo somos alentados, nos gozamos, pero Dios es honrado, Dios es alabado, Dios es exaltado, porque con las respuestas a nuestras oraciones, nosotros publicamos, Dios sigue haciendo milagros. El más grande milagro es tu propia conversión. Haberte salvado a ti, haberme salvado a mí, ese es el más grande milagro. Y lo que empezamos a ver en nuestra vida después de eso, Dios nos sigue diciendo, yo sigo haciendo milagros. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por la invitación que nos haces a voltear a verte a ti. No importa la circunstancia que hoy estemos enfrentando o la que llegue mañana, poder tener la seguridad que tú tienes un amor, un cuidado por nuestra vida, por cada uno de nosotros. Que no importa lo que enfrentemos, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, nada nos puede separar de tu amor, porque tú, en ese amor, nos tienes, como dice otro de los pasajes, en el hueco de tu mano. Dios, te pedimos por un corazón que aprenda a agradecerte y a alabarte en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántas circunstancias vienen a nuestra vida que nos van a querer robar la paz, el gozo, la seguridad que tenemos en ti? Y gracias porque en tu palabra nos das los elementos, las claves para que esto no suceda. Gracias porque nos conoces y nos hablas conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra tendencia de temer. Y te pedimos y te agradecemos de antemano, porque sabemos que en ti podemos descansar y tú puedes echar fuera ese temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.